Muy buenos días, profesor Benjamín. Mi nombre es Irwin Pérez, soy estudiante de Yacimiento 3 y mi tema a defender dentro del método de recuperación térmica está basado en la inyección de vapor continuo. Como podemos ver, profe, está diseñada con una presentación, el cual lleva por título Inyección continua de vapor, seguida de mis datos personales, el cual está involucrado con una introducción que da la parte iniciativa a lo que es el desarrollo como tal del punto, el cual está estructurado de la manera simple con el concepto de vapor, inyección de vapor, y inyección continua de vapor. Como podemos ver, un gráfico representativo en cómo va el proceso de inyección, seguido de cómo se aplica a nivel de industria y cómo está aplicado en el proceso de acuerdo a la representación gráfica que podemos ver acá presente, desde la parte iniciativa hasta su parte de proceso y fin. Seguido de cómo son sus principios, de dónde y cómo surgió este proceso y de cómo es el proceso, el esquema de proceso, la inyección y de acuerdo a sus producciones realizadas. Además, seguido de sus condiciones en el yacimiento, cómo se debe aplicar este proceso. Seguido de ventajas y desventajas, conclusiones y las referencias bibliográficas de donde el tema como tal surge y añadidura de otros temas o enlaces. Bien, profesor. Para entender el tema voy a hablar de la manera más expresativa o algo resumido. Decimos entonces que la aplicación de proceso de recobro térmico se ha considerado como una de las alternativas más viables para la extracción de crudos pesados y extrapesados. La reducción considerable de la viscosidad del crudo permite que éste se desplace con mayor facilidad hacia los pozos productores de campos de desarrollo. Vamos a definir qué es la inyección de vapor. Se entiende como un método de recuperación térmica por el cual el vapor generado en la superficie se inyecta en el yacimiento a través de pozos de inyección distribuidos especialmente. Cuando el vapor entra en el yacimiento, calienta el petróleo o crudo y este reduce su viscosidad. La inyección continua de vapor es un proceso de recobro térmico que genera mecanismos de recuperación tales como la expansión de las rocas y los fluidos, la reducción de viscosidad del aceite y la destilación de las fracciones más livianas del mismo, siendo este último el efecto más representativo en yacimientos de crudo medio. ¿Cómo se aplica? La inyección continua de vapor es un proceso por el cual se suministra calor al yacimiento para incrementar su temperatura y aumenta la energía necesaria para desplazar el crudo. El vapor inyectado al yacimiento transmite calor a la formación y a los fluidos que éste la contengan. La inyección de vapor es el método de recobro térmico más utilizado actualmente. El proceso involucra la inyección de vapor generado en la superficie y en el fondo del pozo. El objeto principal del método es el aumento de recobro de crudo mediante la reducción de la saturación residual del petróleo, el aumento de la permeabilidad relativa del petróleo, el suministro de un empuje por gas, como consecuencia el flujo de vapor en el reservorio y una alta eficiencia a los barridos. Bien, en cuanto a lo que son sus principios, podemos decir que entre sus principios, el objeto de este proceso térmico es favorecer el recobro. El primer reporte que tiene la inyección de vapor ocurrió en 1934 en el campo de Hudson, Texas, en Estados Unidos, donde se realizó una prueba piloto por 235 días, durante los cuales se inyectaron vapor a una formación cuyo espesor era de 18 pies y estaba a 380 pies de profundidad.
resultando como en el aumento en 8 veces a la tasa de producción. El éxito de la tecnología se logra mediante la reducción de una viscosidad de crudo y lo que permite mejorar el flujo de crudo a través de este aumento de la relación de movilidad hacia los pozos productores. Es decir, que cuando se inició la aplicación de este proceso en esta década, fue exitosa la producción realizada en él. Bien, ¿qué podemos decir entre las condiciones de este proceso? Decimos que el API de gravedad debe estar entre 10 y 36 grados API. En general se espera que la saturación del crudo sea más alta y su viscosidad también. Se aplica el crudo liviano, aunque el empuje por agua es el mejor método para este caso de producción. Cuando el vapor entra al yacimiento, calienta el petróleo al petróleo crudo y reduce su viscosidad. El calor también destila los componentes ligeros para el petróleo crudo, que se consideran como el banco de petróleo por delante y del frente del vapor. Este reduce aún así su viscosidad. Por otro factor contribuyente que aumenta la producción de petróleo durante la inyección es que tiende a limpiar lo que decimos que este proceso, además de disminuir su viscosidad, él tiende a limpiar la cercana del pozo. Entre sus ventajas y desventajas decimos que entre sus ventajas, la mayoría continua permiten mayores tasas de inyección de vapor, ya que la cíclica ella altera, más esta es una ventaja ante la cíclica. Otra ventaja sería que alto recobro de petróleo por encima del 50% en cuanto a las consecuencias de los diferentes mecanismos alternativos. También otra ventaja decimos que la extracción de inyección continua de vapor es especialmente, o mejor dicho, es mayor obtenida en cuanto a la inyección de agua caliente. Su eficiencia también suele ser importante dentro de estos métodos. Desventaja, decimos que es alta pérdida de calor porque ya que ésta se somete a altas temperaturas. La saturación de petróleo debe ser grande y el espesor de arena debe ser de unos 20 pies mínimo para minimizar la pérdida hacia la inyección. Y otra desventaja sería que debe mantenerse grandes tasas de inyecciones para este proceso. En conclusión, podemos decir que la implementación de este proceso de inyección continua de vapor hacia los campos aumenta el factor y recobro aproximadamente un 45%, y cabe destacar que es un tema bastante factible. Bueno, profesor, gracias por su atención y por esta breve explicación. Feliz día. Gracias.